conocerlos. Listo. Es una bendición para mí. De alguna manera, pues hemos estado un poco en contacto en redes, pero sí es muy bonito poder estar en contacto ahora. Qué Así bendición. es. Y pues bueno, a mí me gustaría escucharles. Sé que la nena mayor tiene 4 años y bueno, es una edad en la que algunos niños, ya los tres están en el colegio, entonces empiezan las presiones externas de la familia a veces, pues de amigos o vecinos que uno conoce que ya están comenzando a ser escolarizados y mucha inquietud, eso como que tiende a traer presión a veces en alguno de los miembros de la familia, del matrimonio o en toda la familia. No sé cómo lo han vivido ustedes. Creo que inicialmente sí era un tema como que varios decían, ¿cómo que sus hijas no van a ir a la escuela y no van a socializar y se van a perder de algo muy bonito, de tener amigos y varias cosas? Pero lo que yo le decía a mi esposa es que gracias a Dios, pues en nuestra familia planeamos, tanto yo como mis hermanos, pues tener varios niños. Hablábamos de que ellos pudieran estudiar juntos en algún momento, a veces en casa de uno o de otro, pero sí les decía, como se ve que vienen las cosas, el secularismo viene muy fuerte y si queremos realmente crear hijos que amen al Señor y protegernos también de las cosas del mundo, tenemos que ir considerando eso. Entonces yo fui el primero que dije en mi familia, ¿saben qué? Mis hijas van a llevar homeschool. Y pues de ahí otro de mis hermanos como que, no, pues si ustedes lo hacen, nosotros también. Y así como que empezó y mi esposa fue muy valiente también y ella también ha visto mucho de cómo están las cosas. Entonces realmente para nosotros no hay nada mejor. Y yo le dije, ya el ministerio donde apoyo, le digo a veces con los tours de creacionismo, es para homeschool cristiano, le digo, entonces de que se está haciendo, se está haciendo y está creciendo mucho, entonces pues vamos a tocar puertas y que el Señor también nos dirija y nos guíe. Entonces estamos muy entusiasmados, queremos tener la oportunidad de que ellas lleven la escuela, pero de una manera cristiana y en casa. No, pues qué bendición. Eh, Estamos platicando con la familia de mi hermano Basi, su esposa Michelle, sus nenas Michelle y Anne. Y pues escucharles es tan bello porque están comenzando sobre la roca, con los principios sobre la roca en su hogar, para la educación de sus hijos, y eso es algo que si Dios concede en esta etapa, puede convertirse en una gran bendición a futuro porque cada vez se va facilitando las cosas. Muchas familias iniciaron después de la contingencia con hijos que ya habían sido escolarizados y aunque esto es un poco más complicado por diversos factores, los hijos ya se habían acostumbrado, los papás también. Sin embargo, bueno, nunca es demasiado tarde. Dios tiene para cada familia sus tiempos y me gozo con ustedes al saber que están planificando por adelantado. Eso les va a facilitar mucho las cosas en realidad. Y entonces, pues hablando del el inicio, hablando del preescolar, eh, obviamente lo que uno puede compartir es lo que uno ha recibido, el testimonio que, como dice la palabra de Dios, no podemos callar de hablar lo que hemos visto y oído. Sí, Tengo entendido que tú eres hijo de misioneros en México, ¿verdad? sí, así es. Ah, esa es otra bendición muy, muy hermosa, muy maravillosa, porque yo creo que la bendición se derrama a las generaciones de la gente que entrega de esa manera su vida a Cristo. Ustedes serían el primer matrimonio en sus familias que educaría en casa, ¿verdad? Así Como es. los pioneros, digamos. Pues Así es. eso también, sí, muy bien, Michelle. O sea, también a ti, Michelle, igual que a mí, Michelle, le va a tocar ser punta de lanza. Qué bonito. Sí. Y bueno, yo creo que Dios derrama una gracia especial porque muchas otras familias pueden ser bendecidas con esto. Así es. Para empezar, uno cree que en la edad de escolar o de escolarizada es cuando uno inicia con la educación en el hogar. Y en realidad, pues Dios dice que desde el vientre ya sus ojos están en los hijos. Entonces,
prácticamente la educación de nuestros hijos comienza desde que estamos conscientes de que ese bebé está allí, porque comenzamos a hablarles. Como hijos de Dios, no dudo que ustedes oran con el bebé, platican con sus otras nenas de ese bebé que ya viene. Entonces ahí, en realidad, el mundo, su cosmovisión, su percepción de la educación y de los hijos, es muy distinta a la percepción de Dios, ¿no? Porque para muchos de la gente que no conoce a Dios, tristemente, pues no, aún el embrión no es un ser vivo, Así es, pero con las bases bíblicas nosotros podemos darle valor a la vida desde el vientre. así es. Entonces, ustedes ya comenzaron su discipulado en el hogar, que en realidad esa es la cosmovisión bíblica de la educación, un discipulado, más que una transmisión de conocimientos, es compartir nuestra vida con nuestros hijos, aprender de ellos conforme va uno viviendo simplemente y ellos aprenden de nosotros. Es un aprendizaje generacional hermoso. Ujú. Entonces, a partir de ese punto, todo lo demás, los niños están ávidos de aprendizaje como esponjitas. Ustedes pueden darse cuenta con sus chiquitas, para ellas todo les causa curiosidad y eso es aprendizaje. Dios nos creó con la capacidad, entre más chiquitos, mayor. Un bebé, aun cuando no habla, está en una etapa activa de aprendizaje porque observa todo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno carga a un bebé recién nacido, sus ojitos tienden a fijarse en nuestra boca, tienden a fijarse en colores así como muy llamativos, rojo, amarillo, los colores primarios. Ujú. Siguen sus ojitos, comienzan a seguir todo lo que tiene movimiento y sus 5 sentidos están súper alerta. Entonces es una etapa tan bella y tan importante porque todavía su cerebro no se ha terminado de desarrollar y no se termina de desarrollar sino hasta la adolescencia. Y de allí la importancia de ser muy intencionales en lo que estamos transmitiendo. Por eso lo delicado de, de estar conscientes de lo que estamos enseñando y de lo que ellos perciben. Por ejemplo, todos los mensajes o todo el ambiente familiar o el contacto que tienen ellos con las personas, para ellos, como sabemos, las cosas son literales. No hay como diferenciación, por ejemplo, en la más chiquita, entre realidad y fantasía. Todavía para ellos no existe esa diferencia, ¿no? Ellos todo lo viven como realidad y, y todo eso les impacta de manera muy tremenda. Entonces, eso puede ser una gran bendición o también puede causarles un gran daño cuando hay descuido. De allí la importancia que principalmente en estas primeras etapas los padres seamos quienes estemos transmitiendo el conocimiento, porque no hay nadie mejor que papá y mamá, que son los que más los aman, los que más los conocen y los que vamos a dar cuentas a Dios por ellos, que podamos, conociéndoles, tener la sensibilidad de saber cómo llegar a ellos, ¿no? Desde las cosas más sencillas que unos papás enseñamos como hablar, avisar, caminar, comer, vestirse y se van dirigiéndose a la independencia y poco a poco se va introduciendo, como me preguntabas, por ejemplo, el idioma. Ujú. Pues qué bendición tan grande que hables el inglés como lo hablas, o como tu primera lengua prácticamente. Y no sé si en el caso de tu esposa, tú, Michelle, también tienes ese dominio del idioma. Pues estoy también aprendiendo junto Ah, con no, los pues está genial porque vas a aprender junto con tus hijas y cuando eso pasa, hay mucha motivación para las mamis. Vas a terminar una experta conforme pasan los años del aprendizaje de tus nenas. La verdad es que es precioso la capacidad tan grande que tienen los niños, como les decía, para aprender y de memorización. Entre más chiquitos, mejores para memorizar. Conforme van creciendo, van perdiendo un poco esa capacidad de memorización y se va convirtiendo más bien en lógica. Dejan un poco de memorización, pero adquieren lógica. Entonces, lo que se pudo memorizar, ya lo empieza a procesar su cerebro como sentido común, empiezan a armar sus propias conclusiones
De allí que esta etapa principal principalmente se enfoca en, además del conocimiento de ellos mismos y del mundo que les rodea, en lo que es la memorizada. Y eso debemos aprovecharlo con la conciencia de que ellos están muy ávidos de guardar la información y todo el tiempo están repitiendo y queriendo imitar y queriendo grabarse las canciones y son tan buenos para la memorizada, entonces se les puede enseñar los idiomas que sean, prácticamente no hay límite para su capacidad, mucho más que un adulto, por supuesto, y cualquier otro tema que Dios les revela o que pone en sus manos como a su alcance, como por ejemplo puede ser la música, a lo mejor el que aprendan las notas y por ejemplo, por decir algo, ¿no? Tengo hermanos que son músicos, entonces ellos como maestros de música, todo lo que es solfeo, rítmica, melodía y todo eso, pues fácilmente lo transmiten, ¿no? Y cualesquiera que sean las fortalezas de una familia en particular, si la familia fuera, se me ocurre que la mamá tuviera la fortaleza de ¿qué puede ser? Pues algún, como decíamos, algún idioma o que fuera una repostera. Ah, tengo una amiga que es médico, entonces ella le enseñó desde muy chiquita a su hija nombres de los músculos, de cada parte extraña del cuerpo y así. Entonces, bueno, esa es la fortaleza de esa mamá y de esa familia, con un propósito que Dios tiene particular para cada familia. No necesitamos replicar, eso es algo bellísimo, no necesitamos replicar exactamente lo que la otra familia está haciendo porque no me quiero quedar atrás, o sea, eso es algo muy común en nuestra sociedad. Y entonces, pues eso es forzado porque Dios lo hizo natural, lo hizo sencillo, lo hizo hermoso en su tiempo y lo que nos queda es pues aprovechar eso, ¿no? Voy a hacer una pausa, yo me podría seguir, ¿no? Pero prefiero escucharlos a ustedes en sus inquietudes, para poder, de lo que Dios me permita, pues contribuir o ayudar en lo que se pueda. Creo que estamos buscando, para empezar, le pregunté a Steven hace unas semanas y me decía, pues qué tipo de modelo te interesa, tal o tal o tal o tal, y yo desconozco, no estoy familiarizado. Investigué un poco, pero realmente queremos dejarnos guiar también por la experiencia de ustedes, que lo han estado haciendo, que ya lo conocen. Nos interesa, como decía, si las niñas, ahí no sé si ellas tienen una maestra, un maestro que van a estar viendo, si es papá o mamá que va a estar llevando las clases con ellas. Somos nuevos. Entonces somos completamente nuevos. Hemos escuchado diferentes sistemas. Tenemos una amiga en Texas que ella tenía una maestra y tenía ese horario y así lo llevaban, que creo que eso tiene un nombre. Y he escuchado de otros que es mucho leer y memorizar, otros que es como si fuera tipo la escuela, otros que es como completamente nada que ver con la escuela. Entonces, realmente pues queremos dejarnos guiar por la experiencia que ustedes ya tienen, en su experiencia que ha sido lo mejor, lo que ha funcionado y tratar de tomar la mejor decisión y lo que se pueda adecuar también mejor los tiempos de mi esposa, las niñas. Yo tengo un trabajo de tiempo completo, gracias a Dios, para que ella pueda estar aquí en casa con ellas y lo disfruta mucho. Y pues las niñas disfrutan mucho de tener a mamá aquí en casa también. Ay, qué bendición tan grande. Pues lo que yo les podría decir es que efectivamente Dios permite que el cuerpo de Cristo unos a otros nos enriquezcamos, que no, que es una bendición no tener que iniciar de ceros, o sea, decir no hay nadie más y yo soy la única. Pues sí, yo conozco familias que lo hicieron así y sin embargo no me tocó vivir esa experiencia. Sí hubo gente muy linda que yo pude, así como que empieza uno inseguro y dices, dime el ABC así, déjame estar casi en tu casa para yo tomar nota e ir viendo paso a pasito. Y yo también le preguntaba desde los detalles académicos hasta los detalles prácticos y espirituales, por esa inseguridad con la que uno inicia, ¿no? Es lógica. Y algo bellísimo que tenemos en la palabra es esa confianza de saber que en el momento en que pidamos sabiduría,
que si sentimos que tenemos falta de sabiduría, podemos pedirla y Él la da abundantemente al que se lo pide. Principalmente nosotros como mamis, que nos quedamos en nuestra casa con ellos y a veces sentimos que necesitamos contacto con un adulto. En algún momento del día dices, es que todo es estar con ellas y ya no necesito, pero él provee la gracia suficiente. Entonces, por otro lado, también tenemos al Espíritu Santo. Y aunque sí es una gran bendición el poder consultar a otras personas que nos llevan delantera, sin duda, esa relación con el Espíritu Santo va a desarrollar para su familia. Son la familia, ¿cuál es su apellido? Estrada. ¿Cómo? Núñez Estrada. Núñez Estrada, para su familia, pues específicamente como un traje hecho a la medida para la familia Núñez Estrada, con las características de la mami, del papá, de cada una de las nenas. Es verdad cuando decimos y cuando yo he escuchado que comentan que cada familia es un mundo, un universo y cada hijo es un mundo. O sea, lo mismo que aplicó a aquella familia puede ser que no sea lo que a mí me funciona. Y va a ser un poco ensayo y error. Y también esto se va a ir como desenvolviendo a lo largo de la vida en el hogar del hijo, pero sin duda que están de la mano del Espíritu Santo y eso ya es gran ganancia, ¿no? Sí es. Algo que es muy de mucha ayuda en esta etapa que ustedes están iniciando es que los niños pequeños necesitan el ambiente que más les ayuda a aprender es el ambiente no estructurado del hogar. Todo lo que, como tú decías, lo que es unschooling, o sea, lo que es no escolarizado, en la etapa de preescolar, antes de la etapa de lectoescritura, es lo ideal. Okay. Por eso, si la guardería o la escuela es lo más parecido al hogar, es la mejor escuela que alguien pudiera buscar, porque cuando a un niño chiquito tan pequeñito se le quiere imponer una rutina o se le quiere meter en una estructura muy esquematizada, se le coarta la libertad de la que platicábamos, en donde él está explorando el mundo, en donde está desarrollando vínculos y está su cerebro todavía generando muchas neuronas y mucho desarrollo cognitivo, emocional, de carácter, de rutinas, pero la parte, o sea, la parte estructurada es la que no es ideal en esta etapa. La parte de querer imponer lo escolarizado, pero lo que sí es ideal son las rutinas. Que los días sean los más parecidos posible en cuanto a no horarios cuadrados, pero sí en cuanto a actividades en donde él va aprendiendo que hay un lugar para cada cosa, hacemos tales actividades juntas, repetimos ciertos patrones. Los patrones son muy convenientes, no así las estructuras. Eh, por ejemplo, lo que hace rato decíamos de la repetición, como la rutina del hogar es muy repetitiva, ellos fácilmente empiezan a adquirir un sinnúmero de palabras que ya empiezan a dominar y a relacionar, principalmente en inglés. Seguramente que las nenas van a ser capaces hasta de enseñarle vocabulario a la mami por esa capacidad que tienen, ¿no? Entonces eso va a ser una ventaja muy grande para su hogar, precisamente para el propósito que Dios tenga para estas chiquitas. Entonces, lo más bonito para ti, Michelle, como mamá es que no necesitas ser ni la educadora, ni la maestra, ni la pedagoga experta. Específicamente tu rol como mami es el que ahorita ellas necesitan. Esa mami cuidadosa, cariñosa, al 100, como decía tu esposo, en su hogar, sobre todo la parte emocional en esta etapa en específico, para ellos es súper importante que tú seas una mami no estresada, no presionada con querer que ya estén en la etapa, que ya
así como la prima que ya se sabe todo esto, entonces también, o que ya deje el pañal, o que ninguna de esas cosas, también, por ejemplo, el embarazo, ninguna de esas cosas eh, debe o sea, yo sé que sí influye porque nosotros tenemos muchos cambios como mujeres y en nuestros ciclos y tenemos también muchas presiones y somos más emotivas, pero ese es el reto nosotras como mamis, sobre todo en esta etapa, el ser guiadas por el espíritu de tal manera que el fruto del espíritu abunda en la atmósfera de tu hogar para que ellas puedan aprender sin tensiones. Cuando dicen que la corteza cerebral se manifiesta cuando un niño vive con la ira de la mamá, con la presión, con la angustia, esas emociones que son pecaminosas, generan en los niños un estrés que les evita el aprender. O sea, si ellos no necesitan nada para que en automático busquen aprender, bueno, eso bloquea. Eso limita su capacidad o sea, su inteligencia y su capacidad de aprendizaje. Entonces, el hecho de que tú con tu marido puedan establecer esta relación y esta comunión íntima con el Espíritu Santo y esta base espiritual que nos lleve a ser llenos del Espíritu Santo, se va a derramar en la manera en que te diriges a ellas, la manera en que el quehacer, que es parte también del aprendizaje de la casa, lo realizamos sabiendo que estamos honrando a Dios y adorándole con lo que hacemos, ¿no? Que los pañales. Es una etapa de muchos retos. Es una etapa en donde está muriendo nuestro yo, las jovencitas que éramos libres y de buscar diversión y emociones y tener nuestras rutinas y nuestro tiempo y nuestra vida propia, pues tomamos la decisión de renunciar a ella, pero por algo más excelente, ¿no? Aunque para nuestra carne morir no es tal vez lo más deleitoso, pero en el espíritu sabemos que estamos sembrando en lo eterno, en lo que de veras vale la pena. Entonces, ese versículo de con Cristo estoy juntamente crucificado en la maternidad, pues toma una dimensión todavía mayor porque está uno consciente de que aunque yo me sienta muchas veces con frustración, o aunque yo sienta que no estoy avanzando en nada, que solo me dediqué a cambiar pañales, a ordenar el desastre y así cosas que te hacen sentir de verdad frustrada, pero si tú como hija de Dios sabes que eso está glorificando a Dios, estamos bien, estamos en el centro de la voluntad de Dios y eso es lo que debe extraer el contrapeso a todo lo que el mundo trata de decir que no vale la pena, que no estamos logrando nada, que hay muchas otras cosas que el mundo quiere distraer nuestra atención de lo de verdad importante, ¿no? Y entonces en el aspecto académico, lo más alentador y lo que más puede ser esperanzador para una mami con hijos pequeñitos preescolares, que son tan Perdón. ya se reactivó, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿dónde está su switch? Porque no tienen cansancio, ¿no? Nosotros podemos estar así ya, por favor, sobre todo cuando estamos amamantando y con una preescolar y con una pequeñita. Entonces, nuestras fuerzas parecen que se nos terminan, pero el Señor renueva nuestras fuerzas, sobre todo si podemos nosotros disipularlas con una actitud de reposo, o sea, de decir, no es en mis fuerzas, no es porque yo me afane mucho. Gracias a Dios que te ha dado un varón de Dios que ama a Dios y que te ama a ti, porque entonces el estrés es menos, ¿no? Que si un esposo exigente, impositivo, demandante, pues es todavía más difícil, pero aún así Dios su gracia es suficiente en cualquier situación, pero gloria a Dios que tu esposo puede ser comprensivo en ese aspecto y aún yo me imagino, lo percibo que es así, colaborador, ¿no? Dispuesto también a negarse a sí mismo por amor
a su esposa y a sus hijas. De verdad que sí, todo el apoyo que pudieras tú brindarle es súper necesario. Tú lo sabes, ahora que has tenido ya estas dos pequeñitas, es así, ¿no? Y bueno, lo que les decía que es esperanzador y súper, que trae mucho relax, es esta parte de saber que no necesito estructurar lo académico, sino todo el tiempo estar hablando con ellas, estar con una actitud de escucharlas, de estar allí para ellas. Y si tú puedes, conforme vas haciendo tu rutina, ir hablando con ellas en todo momento, sus preguntas nunca se van a acabar, tú lo sabes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y pero esto por qué? ¿Y lo otro? Y entonces, si podemos dimensionarlo realmente, yo he sido maestra desde maternal hasta sexto de primaria. Gracias a Dios he estado también enseñando a niños en colegios y les puedo decir que una maestra nunca se podría dar abasto en contestarlos ¿y por qué? O el de unos alumnos, ni aunque sean 5 en un grupo, porque no paran de llamar tu atención. Son demandantes, todo el tiempo están queriendo saber que, entonces solo en el hogar me queda claro que es el único lugar en el que esa necesidad de atención y de respuesta puede ser saciada. Solamente una mami puede hacerlo. Y que aunque a veces sea como monótono o a veces desgastante, tú lo hagas. En todo momento les digas, estamos lavando los trastes, aquí está la espuma, porque hay gérmenes y entonces los tallamos bien y les vas enseñando los procesos. La chiquita cuando está cambiándose, pantalón, o si te lo sabes en inglés, blue pants, yellow shirt, socks, white socks, and we go to the drawer, y les vas diciendo como que los procesos de cada cosa. Y preparamos un sándwich así, ponemos primero la tapa, luego le untamos, y son actividades que aunque al momento pueden parecer monótonas, para ellos es una riqueza preciosa porque su vocabulario se expande, su comprensión, están generando conexiones en sus hemisferios. Todo eso es escuela. Nada más que el mundo nos ha heredado una cosmovisión de lo que es enseñanza y aprendizaje que no es bíblica. O sea, para el mundo los procesos y la estandarización, todo eso que nos han heredado de pensar que la educación es esa, Dios lo que quiere es renovar nuestra cosmovisión, hacerla más como Él la diseñó, porque si existe alguna educación, es la educación que Dios creó. Lo demás no es su educación, lo demás nada más puede ser información o formación o desinformación. Pero solo con los principios bíblicos existe lo que la palabra en donde dice criadlos en la disciplina y amonestación del Señor se refiere no a disciplina solamente de vara y de corrección, sino es un concepto mucho más bonito en griego que implica criarlos en la paideia, quiere decir en la enseñanza desde bebé hasta que sale del hogar, todo ese tiempo, todo eso es el aprendizaje, todo eso es la enseñanza del Señor. Entonces, eh, con esta cosmovisión podemos entender que lo que ahorita ya se están haciendo es aprendizaje. ¿Sí? Que le está repitiendo la palabra de Dios es parte de la pedagogía que Dios quiere que les enseñemos. Es mucho más natural y mucho más desescolarizada de lo que todo mundo lo hemos aprendido en nuestra propia experiencia, ¿no? A mí me gustaría mucho recomendarles que fue lo que cuando mis hijas eran chiquitas Dios acercó a mi alcance, a nuestro alcance, mi esposo y mío, que fueron libros, materiales que de pronto él proveía sin que nosotros teníamos una necesidad y no sabíamos, pero de pronto o mandaba una persona que cubría esa necesidad con sus comentarios o nos llegaba algún libro, alguna información, alguna conferencia, que habían conferencias anuales, y solucionaba esas dudas o esas luchas que teníamos de alguna u otra manera. Y
pues existen muchos libros buenísimos. Por ejemplo, este libro o más bien este tema que les estoy platicando del cambio de cosmovisión de lo que es educación y aprendizaje a algo bíblico. Hay un libro que se llama Upgrade, que es de Kevin Swanson. No sé si has escuchado alguna vez a Kevin Swanson. Este hermano tiene un programa. Él es eh, educado en casa y sus hijos son educados en casa. Él fue educado en casa creo que en los 60s o en los 70s. Y él tiene un programa de radio que se llama Generations, y ya voy a pasarte algunos links de conferencias que él ha dado, pero él es uno de mis favoritos porque te cambia toda esa cosmovisión. Y el libro se llama Upgrade, los 10 principios para la mejor educación. Entonces, me gusta porque te centra en las prioridades. O sea, ¿qué es lo que realmente en cada etapa tengo yo que tomar en cuenta? El mundo dice que deben de conocer todo esto ya para tal edad, ¿no? O que ya tienen que estar sabiendo leer y a tal edad. Pero ¿qué dice Dios, no? Entonces, por ejemplo, él uno de los principales, perdón, uno de los principios más importantes de estos 10 que menciona es la importancia del carácter de Cristo en sus vidas. O sea, a lo mejor el mundo dice que la nena ya debería de saber esto y esto y esto y esto y esto, pero lo que Dios dice es que, bueno, lo ideal es que en los 5 primeros años la cosa que más importa que aprendan es la obediencia. Si la aprenden en los 5 primeros años, ya su adolescencia va a ser súper diferente y mucho más sencillo porque van a tener ese dominio propio como para que cuando uno les dice, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, no venga la rebeldía y entonces todo se empieza a complicar como una bola de nieve porque los cimientos no estuvieron allí. Pero yo puedo glorificar a Dios y testificar de que ahora que tengo 2 jovencitas y una adolescente y ya pasé por eso, ya no fue una lucha, ¿no? Eso ya no era el tema, ya más bien era enfocarnos en otros asuntos y no en la prioridad que es que dócilmente ellos sepan, sí, mamá, me siento y lo hago. Y no discuto o no me da pereza o no, porque ya fueron entrenados en sus primeras etapas sobre el carácter de Cristo. Y el libro de texto por excelencia es el libro de Proverbios. Vienen 19 diferentes principios de carácter, en donde si uno lee un capítulo de Proverbios diario, está abarcando en un mes 31 capítulos de Proverbios. Y eso mes con mes con mes. Y eso a lo mejor podrían decir, es que son muy pequeñitas y se aburren, pero es una disciplina que pueden ellas adquirir, ¿no? Bueno, esa es la primera recomendación que yo les haría, aunque sí es propiamente más como enfocado a lo que viene del entrenamiento en la parte de aprendizaje. Uno previo a ese, que es como ahorita súper práctico para desde los recién nacido y los siguientes años, sobre todo en esta etapa de preescolar, sería mejor tarde que temprano. De hecho, a ver si puedo chatearlos aquí. El primer libro es Upgrade, de Kevin Swanson. Y el segundo libro sería Mejor tarde que temprano. Yo agradezco tanto a Dios porque había una misionera que falleció. Con 5 hijos tenía ella, y ella cuando mi hija tenía 2 años me dijo, este libro te va a cambiar todo tu paradigma de cómo aprenden los niños. El autor es Raymond Moore. Creo que tal vez a ti se te facilite conseguirlos en Estados Unidos, no sé. Y su esposa Dorothy, no sé qué tanta facilidad tuvieras, pero sí te los recomiendo mucho. Lo más increíble de este libro es que este autor fue secretario de Educación en Estados Unidos y pudo con muchas estadísticas detectar que a partir de que se cambió el sistema de entrada a la escuela a los 6 años y se recorrió a los 3, se derivó una serie de problemas desde miopía, dislexia y muchos otros problemas
por el hecho de adelantar la educación académica de los niños. No se respetó el preescolar, que aún en el mundo se conoce como un periodo necesario de no escolarización. Pero la moda es pensar que entre más temprano, mejor. Bueno, pues este libro te enseña lo opuesto y lo más bonito es que en la segunda parte, en donde primero él lo que da son argumentos contra la escolarización temprana y en la segunda parte lo que te da es, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago desde los 0 que nace hasta, y va mes con mes, casi casi, diciéndote, haz esto para que tú estimules a que la siguiente etapa esté maduro y preparado? Y así va diciéndote. Por ejemplo, tu nena que ahorita tiene 4, Va a cumplir 4, sí. va a cumplir 4, lo ideal es que su aprendizaje sea jugando. Lo que es lectoescritura es un proceso que se creería que es muy sencillo, pero es muy complejo para el cerebro que está en formación. En realidad, el libro de Mejor tarde que temprano, lo que nos abre es la visión de entender que antes de la lectoescritura debemos estar seguros de que la madurez integral del niño es la óptima. Y eso es algo bien distinto en cada hijo. Un niño puede ya a los 6 solito aprender a leer y un niño puede tener 9 y ni siquiera estar maduro para aprender a leer. Y eso es algo que Dios diseñó. No podemos como padres nosotros, a lo mejor con los ejercicios que vienen en el libro, podríamos fomentar o podríamos ayudar, pero en cada niño es diferente. Los niños hombres aprenden 3 años después, más bien maduran 3 años después que las niñas. De ahí que el tener a niños hombres en un salón de clases, por muchos aspectos es algo que va contra su naturaleza y que los afecta aún en su masculinidad en cuanto a que son inquietos, atrabancados, en su psicomotricidad aún no están maduros y necesitan espacios grandes, moverse, y eso no lo puede proveer un salón de clases. Es algo muy triste, pero es una gran bendición que Dios provea estos medios como el discipulado en el hogar. Entonces, lo ideal con la nena sería que ella juegue todo el tiempo, o sea, juego libre mínimo 3 horas. Libre, libre, en donde no haya intervención de un adulto, sino que ella esté, y más si tiene la hermanita, qué gran bendición, porque entonces pueden acompañarse. Creo que la chiquita de pronto, no sé si ya o dentro de poco, ya empiezan a jugar juego compartido. A veces juegan al principio como solitos Comparten, y pelean. después ya, ajá, sí, pero están aprendiendo. Eso es el aprendizaje en relaciones, que el mundo lo llama socialización, que realmente es un concepto que no es bíblico. Pero en cuanto a aprender a convivir y a relacionarse, pues en familia es lo ideal, lo mejor que puede haber. Y sobre todo también la recomendación más grande es en la naturaleza. O sea, cuando ya estamos así hasta el full, podemos dejar todo y salirnos. Salirnos a que estén entre los árboles, en el pasto, observando insectos, recolectando hojitas, las piedras, corriendo al aire libre. No hay una cosa mejor para el preescolar que la naturaleza. Eso es lo más recomendable. Y en tercer lugar, de las 2 recomendaciones que les he hecho, está el libro. Bueno, hay mucho material y no es sencillo de desmenuzar, pero es muy bello y muy valioso, que es lo que más recomendaría para esta etapa, que es la pedagogía de Charlotte Mason. Gracias a Dios ahora en redes hay mucho material, grupos, mucho, ese es el nombre de la pedagoga, Charlotte Mason, creo que es de 1800. Sí, sí, mire, leí algo al respecto. Eso es precioso. Lástima que cuando mis hijas eran chiquitas había muy poco material. Lo único que llegó a mis manos fue un libro prestado que se llama For the Children's Sake, en donde da una semblanza de lo que fue su obra, que impactó tanto Europa e Inglaterra,
porque ella fue una pedagoga que influyó en todo el país para que los niños aprendieran de manera natural. Y los principios que ella enseña son bíblicos porque ella era una pedagoga bíblica, cristiana, contemporánea de María Montessori. Hay algunas similitudes, pero siempre Charlotte Mason sobrepasa por ser con fundamento bíblico. Toda su pedagogía sobrepasa cualquier pedagogía que se puedan imaginar, porque también la filosofía es bíblica. Entonces, sí les recomiendo mucho que si pueden unirse a grupos, hay tanto en Estados Unidos como ahora ya en español, ya hay también. Eh, Ella, por ejemplo, también lo que recalca mucho es el enfoque, el énfasis en las rutinas y los hábitos en esta etapa, más que en lo escolar. Y sobre todo en la lectura de libros vivos, que quiere decir que desde esta etapa, ella, si tú les narras la Biblia, en su comprensión, en su imaginación y en su capacidad, la pueden comprender perfectamente bien a su nivel. Y la mayoría de las veces, tristemente en las iglesias y en las escuelas para niños, lo que se hace es subestimar su capacidad de aprendizaje, con mucho juego en cuanto a las cosas bíblicas, con historias que se las infantilizamos con dibujitos y narraciones así como todo muy fantasioso, cuando ellos son perfectamente capaces de estar en el culto sentados escuchando una predicación, aunque se aburran, digo, no sin moverse ni nada, pero sí pueden estar presentes portándose bien. Y tienen esa capacidad, pero es una disciplina. Y claro, el trabajo más pesado es para nosotros como padres, ¿no? Pero a la larga da más fruto, ¿no? Pero voy a hacer un alto porque podría seguir hablando de nuevo. Pero bueno, esas son las 3 recomendaciones como pilares bases en cuanto a la parte de aprendizaje. No sé si tengan alguna otra duda. La verdad es que en esta etapa no hace falta invertir ni en libros, ni en métodos, ni en nada de eso, sino en el ambiente del hogar, que el hogar sea un lugar. Yo se los digo que así como es un hogar estructurado y así como es un hogar en su composición, para mí como maestra y como madre, les puedo decir que es el lugar más perfecto y más preparado para el aprendizaje de un niño en todas sus dimensiones, en la física, en la emocional y en la espiritual, en 3 dimensiones. Ningún otro lugar tiene esa capacidad de nutrir las 3 áreas. Se le puede desde esta etapa enseñar a ser responsable, a ayudar, a tener sus propias. Tú eres quien me va a traer en las mañanas el bote de la ropa sucia y vamos a escoger. Realmente el quehacer es muy didáctico. Por ejemplo, se le puede decir, vamos a clasificar toda la ropa blanca, toda la ropa oscura. Y al principio sí va a demandar mucho del tiempo de tu esposa o de tu tiempo, pero si se sistematiza, después ya viene la segunda que toma el rol de la primera y la primera va adquiriendo roles con más responsabilidad conforme va siendo fiel en lo poco, se le va delegando que sea fiel en lo mucho y entonces se va facilitando porque aunque al principio para ellos todo es juego y eso es muy bonito porque el quehacer se les hace como divertido y un juego, todo lo quieren hacer con nosotros y para nosotras si yo lo hiciera sola terminarían media hora y ahorita ya llevamos hora y media y no terminamos con los trastes, pero es una inversión de tiempo, créanme que si algo vale la pena enseñarles es aprender a trabajar duro y bien hecho. Claro que en esta etapa no podemos pedir perfección, podemos pedir fidelidad y diligencia, pero ser complacientes en cuanto a la perfección porque no tienen la capacidad, pero se va haciendo el perfeccionamiento conforme van creciendo hasta que sean totalmente fieles y responsables y eso es una cualidad del carácter de Cristo, en su reflejo de Cristo en sus vidas, ¿no? También Charlotte Mason enseña esto de la eficiencia, o sea, hacer las cosas muy bien hechas a profundidad, pero es conforme ellos van adquiriendo ese perfeccionamiento por su habilidad conforme van creciendo e incluirlos muchísimo el hecho de que tú vayas a tener este bebé
recuerdo cuando iban a ser mi tercer chiquita y yo en todo las incluía, ¿no? Íbamos marcando en el calendario los días, le hablábamos al bebé, orábamos juntas por ellas, la ropita y les explicaba todo el proceso. Teníamos un libro en donde venían las etapas y ya ellas le narraban a otros, mira, mira, es que mi bebé ahorita está así y era un chiquito y ahorita se va desarrollando. Entonces es un aprendizaje que jamás va a volver a tener en su vida si no tiene otro hermanito y de esa misma manera vivirlo es única. Entonces vale la pena hacer un alto de todo lo demás y decir, mi enfoque ahorita es que disfruten a su hermanito. Cuando nazca, no necesito más que ellas estén incluidas para que no se sientan como celosas o envidiosas, sino vamos a bañarla, ya están todas. Ay, sí, en cuanto se sienten importantes y útiles o tomadas en cuenta, ellas son tan felices y les da eso tanta seguridad y tanta gracia que responden a eso bien bonito, ¿no? Bueno, ¿cómo ven? No, perfecto, es precisamente lo que estamos buscando. Lo más importante es la integración de la familia, o sea que la educación no se opone a la vida de la familia, a la unidad de la familia. Yo estoy convencida de que quien instituyó que quien diseñó las instituciones más importantes, obviamente es Dios, que instituyó o creó al individuo, al matrimonio, a la familia, a la iglesia y al gobierno. Tres de estas instituciones proveen recursos para estas otras dos. El individuo, el matrimonio y la familia proveen recursos que enriquecen al gobierno porque no provee recursos, ni tampoco la iglesia provee recursos. Ellos se enriquecen del individuo, de la familia y del matrimonio. Y hay una sexta institución que no es bíblica y que también se enriquece de los recursos de la familia, pero eso es de manera no legítima y de manera que tiende a destruir la unidad familiar, que es el colegio. El colegio roba los recursos importantes y valiosos de un hogar, como el tiempo, el dinero, la inversión de creatividad, de todo. Parece que a veces el colegio fuera un ídolo alrededor del cual la familia y todas las actividades del colegio, de la familia, giran. El tiempo, se pierde convivencia, se gasta muchísimo dinero y finalmente el resultado no es el esperado y muchas veces es trágico porque no es bíblico. La Biblia es un libro de principios y cuando estamos nosotros interesados en ser obedientes a la palabra de Dios y en descubrir los tesoros que hay en ella, no solo en conocerla de pasta a pasta, sino en su profundidad, entonces viene la riqueza que hace que la vida sea abundante como Cristo la diseñó, pero nuestro pecado tiende a complicar la vida que Dios hizo sencilla y bella. Entonces, entre más nos apeguemos a que el Espíritu nos traiga esa revelación, entonces el fruto es apacible de justicia, como dice el Salmo 1, que es como ese árbol que da fruto. Esa es la meta que tenemos para nuestros hijos, que a su tiempo va a dar fruto pues apacible de justicia y a su tiempo todo lo que haga va a prosperar, pero porque la prioridad fue buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, si ustedes no han hecho nada en lo académico, van súper bien. O sea, todo lo que sea memorizar los números del 1 al 100, del 1 al 1000, en inglés y en español, las vocales, el alfabeto, todo eso está excelente. Yo te recomiendo que cuando ya entren con la lectoescritura, en el libro de Raymond Moore les va a decir cuáles son los parámetros para detectar que ya está madura. Él dice que la madurez integral se conforma con madurez auditiva, visual, neuronal y psicomotriz. Entonces, en edades tempranas, su oído no está desarrollado, por eso a veces dicen una cosa por otra, entienden una cosa por otra, porque todavía no está completamente madura. La vista tampoco está tan madura, entonces cuando se les empieza la lectoescritura a los 3 años, su retina y su pupila se fijan en espacios tan pequeñitos,
Entonces incrementó a nivel nacional en Estados Unidos la miopía, porque sus músculos oculares no estaban maduros para espacios tan pequeños. Ellos están hechos para horizontes abiertos, para espacios grandes. Es muy bonito, por ejemplo, que ellos puedan estar en contacto en la casa durante el día, a ventanas en donde se reflejen jardines verdes o dentro de la casa macetas con plantitas, todo eso, y que ellas ayuden a cuidarlas como seres vivos que son. Sus ojos son bendecidos con la naturaleza. Entonces, ese nivel de madurez, más o menos las niñas lo van adquiriendo después de los 6 años. Y no hay prisa. Realmente es como la avisada o como la caminada. De que lo van a hacer, lo van a hacer. Pero el mundo nos lleva a una competitividad y a que el materialismo pues se impulsa a los papás a que no, en esta escuela van a ser unos genios y desde bebés, baby Einstein y no sé qué. Y entonces esa es nuestra carne, porque realmente Dios no lo diseñó así, ¿no? Sino que lo vas a hacer tan temprano. Lo más peligroso es que por estar duro y duro y duro, venga un trauma y venga un rechazo hacia el amor que le tienen al aprendizaje, que cuando un niño realmente está maduro, yo me acuerdo cuando a mí me tocó, recuerdo que al empezar a leer, bueno, yo ya quería leer todo, ¿no? En todo momento está, y me sentaba en la mesa y la caja de cereal y porque lo haces por gusto, no porque te estén obligando a que ya es la edad y tienes de tarea leer. Eso es lo peor que le puede pasar a un niño, ¿no? Aprender a fuerzas. Y pues básicamente es eso. Si se pueden apegar a la pedagogía Charlotte Mason, hay una página muy bonita de dos amigas que tengo, muy jovencitas, pero súper sabias, que crearon una página que se llama Educación Viva. Y ahí te dan, de hecho tienen un club de mamis en donde te van dando, en cuanto a consejos de Charlotte Mason, eh, mucha información muy práctica, tanto en lo académico como en formación con la pedagogía. Los libros vivos, también hay listas en redes de cuáles son los libros que se pueden considerar como libros vivos, libros que apelan a su inteligencia y a su espíritu, y no solo al entretenimiento o a la fantasía o a hacer las lecciones como infantilizadas. Y entonces los niños se vuelven unos niños que aman la lectura y que entienden lo que leen, porque muchas veces aún a nivel profesional, existe el analfabetismo. Pueden salir con un título y no entender lo que leen y no saber redactar en sus propias palabras. Y esa es una tragedia, porque ese es el verdadero analfabetismo. Pero pues van súper a tiempo. Qué bueno. Queríamos asegurarnos. Me está llamando mucho la atención lo que mencionaba. Cuando leí de Charles Mason me gustó bastante. Y pensaba en algo así, pero dije, vamos viendo también si hay otras opciones mejores o saber también la experiencia de las personas que ya lo están haciendo. Obviamente que ella va a tener ya curiosidad porque dibujar, ¿no? Dibujar mucho. Pero lo que sea todo libre, o sea, espacios grandes, por ejemplo, por su psicomotricidad, es recomendable que sean hojas de rotafolio, grandototas, ya sea en el suelo, papel craft también, lo venden en rollo, es este papel café que venden por metros, o en las paredes, pero pegando el papel, o en el refri, y utilizar crayones gruesos o marcadores gruesos, indicándole, bueno, aquí no se raya, acá sí, o también pintura digital, todo lo que sea experimentar con los sentidos, para ellos es súper bonito. Por cierto que esta etapa es una etapa, en donde necesita fortalecer mucho la psicomotricidad, psicomotricidad gruesa, que le va a ayudar a la psicomotricidad fina para cuando ya venga la lectoescritura. Entonces el juego le proporciona mucha psicomotricidad gruesa. Hay muchos juegos en internet y muchas actividades que fortalecen la psicomotricidad gruesa y que curiosamente pueden combinarse, o yo creo que no es coincidencia, Dios así lo diseñó, con el quehacer de la casa. O sea, si ella está manipulando agua y espuma, eso es un estímulo muy bueno
puedes a lo mejor tenerle sus tacitas y sus platitos que no sean de loza para que no las rompa, sino de plástico y entonces ella junto a ti, ¿no? No, y aman el agua, ya sabes, la tierra, ¿no? Así de lodo y todo lo que no nos gusta a las mamás, bueno, les fortalece sus defensas, les despierta su sensibilidad, su psicomotricidad. Por ejemplo, la pinza, las pinzas de la ropa, el enseñarle a que las vaya colocando, esto ayuda mucho para cuando ya tenga que escribir, ¿no? La lectoescritura. Y muchas otras. En el baño, por ejemplo, un ejercicio que yo recuerdo con mucho cariño y que les divertía mucho era que les compraba espuma para afeitar y las dejaba primero en ropa interior antes de abrirles la llave, dependiendo del clima también. Entonces les daba la espumita en sus trastecitos de juguete y se infla, ¿no? Y les ponía pintura vegetal que es roja, amarilla y azul. Entonces ellas jugaban como se siente la textura así bien bonita, ellas jugaban los helados o los pasteles. Y luego les decía, bueno, y ahora pintaban los azulejos y ahí estaban. Todo esto es súper útil para la psicomotricidad, para la maduración de sus manitas. Vaciar en trastecitos el agua también es otro ejercicio. Todas esas cosas las hacen en los colegios, en los kinders, ¿no? Pero te lo pintan así como, uff, la pedagogía más moderna y más eh, elevada y carísima, cuando son cosas que en el hogar son súper sencillas de hacer, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, cocinando, vamos a escoger frijolitos, uy, les encantan, vamos a hacer grupos de 10, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, así, ¿no? Las letras pegadas en el refri, igual, ¿no? El alfabeto del refri. Ahora, júntame la A con la S, ¿cómo suena? As. Y es recomendable que aprenda lectoescritura primero en español, porque en inglés hay más sonidos, más fonética. En español solo hay una fonética por letra, en inglés no. Entonces, si aprenden bien el español, después no se van a confundir cuando aprendan el inglés. Entonces, primero lectoescritura en español y ya después, cuando ya dominen la de español, viene el spelling en inglés. Hay un método que es ACE, que es un método de un nivel muy alto. A nivel mundial creo que es un nivel académico más alto que hay, pero tiene pedagógicamente, yo no lo llevé, aunque sí lo enseñé, porque el método en sí mismo es demasiado exhaustivo para la edad de los niños. Exige demasiado y los niños terminan rechazando el aprendizaje porque tienen niveles y se ponen metas y eso. Y es muy caro para los mexicanos porque es importado. No sé si allá es más fácil, pero tiene algunas fortalezas. O sea, el nivel es muy bueno y lo que tiene que a mí me gusta es el Reading Readiness, que es el ABC. Ellos enseñan por sonido, por fonética. Entonces le dan a cada sonido un animal y una cualidad de carácter con canciones. Entonces ese material me gusta, pero siempre con la sabiduría de no, que el método no se convierta, porque eso tiende a ACE, Accelerated Christian Education, a ser el amo. El método nunca debe ser el amo, debe ser la herramienta. Entonces cuando tú lo usas como herramienta, puedes decidir sin que te impongan, entonces sí puede ser útil a como la mami lo adopte y como la mami o la familia ustedes como esposos lo decidan y lo acuerden, puede convertirse en un método útil sin ser el amo, ¿no? Como volverse esclavos del método. Y pues básicamente eso es lo que había en mi corazón de compartirles, estos 2 libros, este método, em, que en el momento que necesiten, pues, estamos para servirles, siempre hay gente dispuesta a ayudar, hay mucho material. Por un lado, yo agradezco a Dios que no había tanta información porque no me confundía de lo que ahora te bombardean tanto, pero por otro lado, pues sí hay muchas cosas muy bonitas que ahora pueden aprovechar y que les va a traer mucha luz. Y lo más importante, que siempre estén los dos de acuerdo y guiados por el Espíritu Santo. Pienso que ese fundamento es la base. Si pueden enfocarse en el estudio de la palabra de Dios,
de memorizar la palabra de Dios. Ellos son capaces de memorizar capítulos enteros. Es increíble, pero si memorizan ahorita la palabra de Dios, en su, como dice la Biblia, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En su adolescencia y juventud van a tener ese temor de Dios que es el principio de la sabiduría. Pero ahorita es cuando es el tiempo, ¿no? Ya cuando mis hijas tienen horarios, ya ahora que a veces se contraponen y no coincidimos todos como familia y no saben cómo extraño cuando yo podía decir, se va a hacer esto todos. Y entonces era bien bonito y lo extraño mucho. Pero bueno, cada etapa tiene sus desafíos, pero ahora que ustedes lo tienen, pues todos juntos pueden, ¿no? Algo hermoso que Dios diseñó también y que facilita mucho el aprendizaje es que siempre los chiquitos quieren imitar al hermano mayor. Entonces, todo lo que aprenda la mayor va a servir como fundamento para los demás y eso va a hacer que sea mucho más fácil todo lo que vayan aprendiendo. Me acuerdo cuando vino la chiquita y me dice mi hija mayor, Ma, Ani ya se sabe abrochar sus agujetas. Yo dije, tiene 4, yo no le he enseñado ni una vez. No, ¿cómo crees? Mira, mamá, vela. Pum, 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 pum. Yo, ¿cómo? Pues solo de observar a las mayores y no quererse quedar nunca atrás, ¿no? Igual así, a los 6, no, es que ya quiero copiar la Biblia, cómprame mi cuaderno, porque eso es con lo que empezamos la lectoescritura, con la transcripción de la palabra de Dios diario, un versículo, ¿no? En inglés y en español. Entonces, ella ya quería, cuando su hermana hasta los 8 empezó la lectoescritura, o sea, nunca la presioné, porque nació su hermanita, entonces como que hicimos un alto, pero la otra iba así, ¿no? Avisó rápido, todo lo hizo rapidísimo porque ya tenía el estímulo de las 2 hermanas mayores. Entonces, realmente es un reto en el aspecto de que requiere el 100 de nosotros, pero es fácil porque su voluntad es agradable y perfecta y lo hace todo, que si lo vas construyendo en orden, cada etapa se va facilitando, se va facilitando, se va facilitando, con nuevos retos, pero sin desgaste. Eso es hermosísimo. Muchas gracias, hermana. Y finalmente, pues animarlos a que ya hay testimonios de éxito, testimonios increíbles que pueden motivar mucho si ustedes necesitan conocer a estas chicas que ya están en la universidad, que nunca pisaron un colegio, para motivar a otras familias si quieren que organicemos algunas pláticas, conferencias, así virtual ahora que tenemos esta bendición de Dios, pues existe mucho, mucho que pueden las familias de acá de México, que hace 20 años empezamos como 20 familias, pues ya hay un camino recorrido de 20 años, entonces puede ser motivador, puede ser esperanzador para cuando uno está teniendo luchas y dudas y cuando vienen los conflictos o los ataques en cuanto a nuestra posición, pues eso puede ser de aliento, ¿no? Yo les puedo decir que por gracia de Dios ya mi hija mayor de 21 años, pues trabaja y estudia en la universidad en casa, en línea, está estudiando porque quiere ser misionera, primero Dios, licenciatura en lenguas extranjeras y, y para gloria de Dios la contrató de medio tiempo en la empresa Apple Company. Wow. Ya sabes que fue un milagro porque el currículo era INEA, 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 y Wow. sin embargo Dios le abrió puertas milagrosamente. Entonces sabemos que hay un propósito en ello, ¿no? Y otro testimonio muy, muy bonito de una sobrina que tengo. No sé si conoces el blog que escribo, se llama Discipulando en el Hogar. Y es un blog que tengo como 3 años escribiendo con testimonios para animar, sobre todo principios bíblicos, más que académico, es la parte espiritual, como de ánimo para los padres, para precisamente que vean que no están solos, que el camino ya se ha recorrido y que la palabra de Dios es el fundamento. Entonces, si pudieran darse una vuelta, pues ahí hay algunos artículos también donde presentamos nuestros testimonios y pues recientemente un testimonio de mi sobrina que acaba de cumplir, bueno, que cumplió 20, va para 21 también, y ella pues acaba de recibir una beca del 70% en el TEC de Monterrey. Siendo igual homeschooler, ella juega tocho bandera y ¿cómo se llama? El entrenador valora mucho que ella es una
una niña diferente, y entonces quiso 3 becas que le dieron la oportunidad de ofrecer, de domicilio, de renta, de alimentos y beca estudiantil. Dijo, las 3 te la quiero dar a ti. Quiero que estudies aquí en el TEC. Entonces es un milagro de Dios, ¿no? Porque estudió un sistema que también es una bendición de Dios para nuestro país, que parece como de primer mundo, increíble, se llama Prepanet. Entonces estudian en línea la prepa, pagando un costo social realmente por materia, unos 800, no sé cuánto está ahorita, comparado con el presencial, pero es el mismo sistema, mismo en todo, porque tengo sobrinos que estudian de la edad de mi hija que la estudió así, y veían lo mismo, pero con un costo nada que ver comparado con 120 está el semestre ahorita. Entonces, esto viene saliendo como en máximo 10,000 pesos o menos. Y aparte les ofrecen becas, pero salen con el nivel del TEC de Monterrey para los que Dios quiere que estudien eso, ¿no? Entonces, realmente hay muchos testimonios para gloria de Dios de que, aunque en un principio recibimos ataques, porque en aquel entonces no era algo tan conocido y nos tildaban de locos y de irresponsables, pues Dios siempre honra a los que le honran y Él es fiel. Así es. Cuando le obedecemos, Él abre caminos donde pensábamos que no lo sabía. Así es. Y que los mejores maestros para esas niñas son ustedes. No hay nadie más que pudiera enseñarles mejor que ustedes, porque si Dios los consideró dignos de tener esas hijas, era porque Él sabía que los iba a respaldar para ser los mejores maestros de sus hijas, porque dice su palabra que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Muchas gracias. No, pues nada, lo que necesiten estamos para servirles. Gracias. Podemos estar en contacto, hacernos un espacio y cualquier situación. El reto más grande en esta etapa es la obediencia, la rebeldía, que ellos están midiendo los límites y entre más pronto se pongan los límites, se establezcan juntos ustedes, estando de común acuerdo, pues más bendición. Y en este aspecto, la cuarta recomendación sería el libro, Cómo pastorear el corazón de mi hijo, del hermano Ted Tripp. Eso es de verdad un tesoro muy grande porque nos hace ver la necesidad de pastorear sus corazones más que su conducta. No sé si lo conocen. No. A ver, aquí también lo pongo en el chat. Se llama, si quieren tomarle foto al chat, se llama ¿Cómo pastorear? El corazón de mi hijo. Exacto. Es Es de Ted Tripp. Y también he visto que en YouTube está. Lo he visto, algunos segmentos, fragmentos. Bueno, es dentro de, creo que el próximo año. Mi papá cumple, para gloria de Dios, 50 años de pastor y consejero acá en Ciudad de México y consejero matrimonial y familiar. Y entonces escribió un libro de experiencias y consejos para los padres que se llama Preparando a mis hijos para agradar a Dios. O sea, lo que él pretendió era cambio de cosmovisión en cuanto a que no son para que sean felices y exitosos a la manera del mundo, sino que nuestro propósito es la gloria de Dios en lo que hagamos, ¿no? Entonces, bueno, somos 5 hijos, ya tiene 16 nietos educados en el hogar y de allí vienen las experiencias de lo que pues Dios le permitió experimentar como padre y que le funcionó y otras cosas que no. Si les interesa el libro, pues también, tanto está como virtual como en físico. Es otro libro que yo les recomendaría en cuanto a la crianza y el carácter de Dios en los hijos, ¿no? ¿Cómo dijo que se llama el libro, hermana? Este libro se llama Preparando a mis hijos para agradar a Dios. Ok, dice que se puede conseguir de manera virtual. Sí, bueno, nos podemos poner de acuerdo, yo se los puedo enviar virtual o también por correo, puede ser físico, de las dos maneras, como se les acomode más.
Está bien. Quiero conseguirlos y estarlos leyendo junto con mi esposa, estos que nos está recomendando. Sí, la verdad es que sí es muy necesario estar preparados como padres, porque los retos son grandes, pero Dios no nos ha dejado huérfanos. Así es. Y pues eso sería de mi parte. Yo con mucho gusto, como les digo, lo que ustedes necesiten, estamos para servirles. Gracias, hermana. Claro que sí, vamos a estarle molestando de repente. No es molestia, es siempre un gozo ver familias valientes y obedientes al llamado. Muchas gracias. Vamos a empezar buscando la información, los libros que nos dijo, estar orando juntos también y precisamente es lo que ha estado haciendo mi esposa, nuestra hija mayor, desde que empezó a aprender a hablar, le empezó a enseñar versículos de la Biblia. Pues ella no sabía de lo que estaba diciendo, pero estaba aprendiéndose y memorizándose versículos. Génesis 1 y con cita la hace que se los aprenda. Entonces, así ha ido con eso, mucha libertad en casa para jugar y hacer muchas cosas. Mi esposa también le dedica mucho tiempo y si sale afuera a plantar un jardín o lo que sea, también ahí están ellas. Tratamos de que estén expuestas a la naturaleza y me encanta todo eso también. Entonces tratamos seguido de ir a la playa o así. Qué Hoy las bendición. vamos a ver animalitos de rancho. Estaba muy emocionada también, dándole a comer un burrito y luego que los borregos Sí. y así, pero sí, estamos fuimos muy bendecidos por esta plática, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por nada más, ahorita me venía a la mente un último comentario en cuanto a la memorización. Siempre van a memorizar mejor con movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando van subiendo las escaleras, se puede ir diciendo, aunque no lo razonen, las tablas de multiplicar, una por una, una. Si se las pueden aprender en esta etapa, aunque no entiendan, les va a servir en la que sigue. Sí, claro. Después, por ejemplo, el alfabeto en inglés y en español. A, B, C, y luego en inglés A, B, C, D. Contar hasta el 1000, por ejemplo, en inglés y en español, o versículos, o lo que sea, brincando en la cama de la mano, y así les enseñaba los versículos que les dejaban en la iglesia así, brincando, y así se los aprendían muy bien. O cuando ya puedan saltando la cuerda, estas pelotas brincadoras que se sientan ellos sobre ellas y van así memorizando todo lo que puedan memorizar, conceptos que deben ser de memoria, versículos de la Biblia, de esa manera, con movimiento, es excelente, ¿no? Igual cuando van en el coche, ir memorizando con ellos, con cantos, la palabra de Dios, excelente. Y pues si gustan, podemos despedirnos si nos guían una oración, hermano, Sí, claro que sí, para hermano. bendecirles como familia, como matrimonio. Es un lujo para los hijos hoy en día estar con sus padres que los amen y una mami que se dedique al 100 en su hogar, pues hoy en día es un lujo. Y qué bendición, de verdad, es inspirador. Yo sé que muchos van a ser bendecidos por su testimonio. Gracias. Gracias, hermana. Vamos a orar. Gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que pudimos tener de mucha bendición, escuchando a nuestra hermana Noemí, los testimonios de lo que tú has hecho y lo que estás haciendo y seguirás haciendo, Padre. La educación es algo que tú has encomendado a la familia y toda familia debe de consagrarse a ti, Señor. Te damos gracias que nos has dado el privilegio de conocerte y que nuestras niñas puedan también crecer en un hogar cristiano, conociendo tu amor primeramente, Señor, y tu propósito para con ellas. Pedimos que nos guíes, Espíritu Santo, nos dé sabiduría para ser los padres que tú deseas que seamos, para amarnos como esposos y también, Señor, guiar a nuestras hijas, nuestros hijos en obediencia y amor primeramente a ti, Señor, que tú cumplas el propósito que has iniciado en ellos. Tu palabra dice que serás fiel para completarlo, Señor, y te damos gracias y te lo pedimos. Guíanos, danos sabiduría y valor para desafiar lo que el mundo considera valioso, que lo tengamos por basura, que lo demos por perdido, con tal de ganar a Cristo, Señor, y que tú nos ayudes a caminar en obediencia a tu palabra, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el tiempo de nuestra hermana Noemí, por el precioso ministerio que haces a través de ella. Sigue bendiciendo y a su familia y que siga siendo bendición para muchas otras familias, Señor, siendo punto de lanza para que más familias podamos llevar a cabo el estudio en el hogar como tú deseas que sea, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Recordé de un método para kinder que es muy sencillo, no es elaborado ni estructurado, que lo vende el hermano Mike Richardson en su página del Hogar Educador. Ok. Se llama, el material son como unas carpetas engargoladas para kinder. Eh, Creo que se llamaba la autora Lloyd Bellany, algo así. De todas maneras voy a conseguir bien los datos para mandarles el link. Y Oh, les recomiendo mucho también tomar el curso de principios bíblicos, enseñar con principios bíblicos del programa AMO, que es un acrónimo de Apacienta mis ovejas. ok. Ese curso está como alrededor de 400 y algo, y es un curso que duró un mes, pero es un material muy bonito para entender la educación con cosmovisión bíblica. Excelente. Pero de todo esto, pues puedo pasarles la información por WhatsApp. Sí, Primero muchas Dios, gracias, si hermana. quieres darle a tu esposa mi número, mi contacto, si Sí. es que ella tiene WhatsApp, tenemos un grupo de mamis que estamos constantemente respondiendo dudas, tanto académicas como, pues nos animamos unas a otras y aún oramos para incluirla en nuestro chat de mamis. Gracias. Sí, muy Y bien. Claro que sí, mucho hermana. gusto. Igualmente, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Dios les hermana. bendiga, Estamos en descansen. contacto. Bye, Michelle. Buenas noches. Say good night. Say good night. Say thank you. Good night, Mitch. Good night, Anne. Say Bye, thank bye. Oh, están preciosas. Dios les bendiga. you. Bendiga, hermana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.